buenos días, damas y caballero, especialmente damas porque hoy vamos a hablar de nosotros. Son las 9:45 horas en Barcelona y 8:45 en las Islas Canarias, porque nos debemos olvidarlas. Espero que tengas una mañana maravillosa, mañana de sábado. Así que no se ligues la serie, pero ayer salió una novela serie, Las chicas de cable. Una serie sobre el tema de la vida de 4 chicos, de sus vidas públicas en privada. El condición de la vida de las mujeres en 1918. Las chicas de cable globaliza el lugar de las mujeres durante un largo periodo de tiempo, en particular desde el 1939 y 1975. Para darte un pequeño recordatorio, la evolución de la mujer sucedido en 5 etapas. La dictadura primero de Rivera, comenzar en 1903, segundo, la Segunda República, después la Guerra Civil Española, luego el franquismo y por fin la etapa democrática. Para ello tenemos con nosotros a un especialista que nos ha hecho el placer de venir a traernos más información en el tema. Hola. Hola. Primero, me gustaría saber si has visto este programa en primer lugar y si los ECO crees que este programa es realista. Sí, el serie Las chicas del cable representa bien la dictadura del primero de Rivera, porque puede ver que los mujeres son complacientes, luchan por sus sueños y tienen que trabajar para tener un futuro. Y puede ver que los hombres parecen autoritarios, machistas y violentos por las mujeres. Sí. Antes los hablé de los diferentes etapas de este ciclo en relación con la mujer, lo que ha sucedido, pero hacer una diferencia tan la dictadura y la Segunda República. Primero, en la dictadura, los mujeres no pueden divorciar o tienen un matrimonio civil, mientras que en la Segunda República se pueden hacerlo y, segundo, en la Segunda República los mujeres pueden votar o ser elegidas. En efecto, en 1933 es la primera vez que votaban. Es vanguardista para la época porque, en ejemplo, en Francia los mujeres pueden votar en 1945. Puedes decir que las diferencias entre la dictadura del primero de Rivera y la Segunda República es que en la Segunda República los mujeres son más igual a los hombres y tienen más poder. De acuerdo, la diferencia es inmediatamente más entendible por mí en todo caso. Luego, ¿había actor o actriz simbólico de este periodo? Si quieres un símbolo femenino, no me puedo pensar a un mejor ejemplo que Dolores Ibárruri. Es una mujer comunista que luchan por sus ideas durante la Guerra Civil Española. Más gente escuchan a sus discursos y se puede en pie porque tenga el poder de convencer al público. La gente da a Dolores Ibárruri un carácter divino. Se ha hablado de la diferencia en el tema de las mujeres entre 1930 y 1936. Sin embargo, estos ideológicos de la Segunda República y la posterior no son la misma otra vez. ¿Tiene una explicación? El franquismo es negativo para el avance del feminismo porque Franco pongo la mujer en el papel del ama de casa y se redujo a su rol biológico de reproductora.
Este idolatría dura desde 15 años, así que la gente se acostumbre de ello. Se puede ver en el Guida de la Buena Esposa de Pilar I de Rivera, la hija de Miguel I de Rivera, que explica cómo ser una buena mujer, cómo hay que ser sumisas a su marido. Por fin, así que una última, como diste que viste el serie, pero la gusta solo para que nuestros oyentes tengan una pequeña idea. Me gusta el serie porque da a la gente ganas de se informar por este periodo histórica y da una buena representación de la situación de los mujeres desde este momento. Gracias por venir y tomarse el tiempo para iluminarnos sobre el tema. Después de los créditos, pasamos inmediatamente al enigma del día de Véronique. Es todo para mí. Buen día y hasta la próxima vez.